Bueno, el corte de luz también llegó acá al púlpito. Damos gracias al Señor. Vamos a tratar de concluir un tema que habíamos comenzado hace unas semanas atrás, que para nosotros los pastores es fundamental y tiene que ver con estas dos preguntas de inflexión. Explicamos que no es reflexión, pensar, reflexionar si me conviene o no la salvación, sino que cuando uno se encuentra con el Señor aparecen estas preguntas que hace Saulo, ¿no? Primeramente, ¿quién eres, Señor? Que es una pregunta muy impactante, porque sabía quién era el Señor, pero no le conocía. Y hemos dicho que el mayor problema que podemos tener en la iglesia es pasar años sin conocer al Señor de la manera que el apóstol Juan en su evangelio lo establece. La semana pasada el Señor nos hablaba de Jesús el buen pastor, ¿se acuerdan? ¿Sí? Mis ovejas, y porque me conocen. Y yo conozco a mis ovejas. Y esa palabra conocer, tenemos que ir al griego koiné, que es gnosis, que es un conocimiento por experiencia. Si no logra experiencias en la intimidad de su casa, logre experiencias en el culto, en la reunión, en la comunión con los santos. Algo más tiene que mostrar el Señor para esa comunión. Entonces, Saulo había escuchado, Saulo había estudiado, Saulo venía de la escuela de Gamaliel, como dicen Gálatas, fariseo de fariseo, conocía toda la ley, pero no conocía y tuvo la humildad de decirle al Señor, Señor, reconociendo que es el Kyrios. El hebreo jamás hubiera usado la palabra Adonai, jamás Adonai, pero lo usó. ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué esa pregunta? Porque necesitaba conocer al Señor. Y hablamos mucho sobre eso. Y la segunda pregunta es el famoso ¿qué quieres que yo haga? Quiero grabar en su mente algo. Usted puede colaborar en un ministerio. Eso no significa que esté ejerciendo el ministerio. ¿Lo repito? Soy colaborador. Pero ¿cuál es su ministerio? Yo hago todo lo que el pastor me dice, pero ¿cuál es su ministerio? Entonces, cuando uno va a 1 Corintios 12 y aparecen el listado de dones, yo creo que todos los pastores no hemos preguntado lo mismo. Falta el don de milagros, Señor. Los que hacen milagros, los que hacen sanidades. Y todos están mirando generalmente al pastor para que de él emane, o de los pastores emanen todos los dones, cuando el Señor ha dicho claramente que los dones están entre nosotros. Dígalo, ¿entre quién? Entre nosotros. Entonces, esa palabra profética que a veces necesitamos debe estar sentada ahí, guardada, escondida, sin saber que Dios le había dado esto. Vamos entonces a entender un poquitito sobre esto. Voy a cambiarme los ojos. Estamos basados, ¿cierto?, en el capítulo 9 de Hechos. Saulo va persiguiendo a los cristianos, conocemos de memoria ese pasaje bíblico. Va persiguiendo a los cristianos, se le aparece, una voz le habla, él escucha. ¿Qué es importante de esto? Solo Saulo escuchó la voz del Señor y vio al Señor y no quienes le rodeaban. Eso va en la casa, en la familia, en la iglesia. Puede que usted esté tan hambriento del Señor, tan deseoso del Señor, que los demás digan, fue un culto más, no sentí nada, no pasó nada, y usted todo pasó, todo sucedió. Él lo tocó, Él se reveló, Él entendió algo más, comprendió algo más, entendió la voluntad del Señor. Lo mismo Daniel en el capítulo 10, cuando se encuentra con el Señor que cae como muerto, ninguno de los que andaba con Él tuvo la misma visión de Daniel. Solo Daniel vio al Señor y cayó como muerto. Nadie habla con Dios así. El otro día, sí, en la mañana estoy hablando con Dios. No, cuando uno se encuentra con Dios se lo nota físicamente, emocionalmente. Todo cambia. Entonces, habíamos dicho
que en el aspecto revelacional, Jesucristo se quiere revelar. ¿Se acuerda, hermano Josh Renfro, que estuvo el domingo pasado acá? Un gran entre paréntesis. Habíamos invitado a Josh, lo invitamos como allá entre marzo y abril para que no dijera que no, para que como son americanos, su agenda completa del año, y buscó, dijo, parece que sí. Bien. Después llamé, sí, ya, perfecto, agendó. Y se me ocurrió en la semana comentarle de la conferencia misionera que vamos a hacer. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? 9. Todo el día aquí en casa. Todo el día aquí en casa. Y le dije, mira, estamos haciendo una conferencia. ¿Crees tú que habría la posibilidad de que me dijeran hacer? Mira, mi agenda está muy llena, no sé. Pero estuvo en el culto y tuvo testimonio de Cristo de esta iglesia. Tal testimonio que yo es la primera vez que lo voy a predicar tan libre. Y es más, digo, Josh, predicaste 40 minutos. Parece un predicador de generación encendida. Sí, me dijo, perdón. No, que perdóname, estamos acostumbrados a tiro largo. Tan bien hecho chiste. Dijo, me sentí muy bien, me dijo, muy bien. Bueno, así es nuestra iglesia, muy lenta, así es nuestra iglesia. Bueno, ¿qué me dices? Sí, me dijo, cuenta conmigo para la conferencia. Así que el presidente nacional de misiones estará en nuestra conferencia de misiones. Así que damos gracias al Señor. No fue por simpatía, no fue por caer bien, sino que Él tuvo testimonio. ¿Entiende lo que es este testimonio de Cristo? Cuando uno va a una iglesia, una congregación tiene testimonio o no testimonio del Señor. Entonces, Él justamente, ¿qué dijo Él? Que Él había estado con musulmanes en los cuales Jesús se les había revelado en sueños. Y no le tememos a los sueños, no le tememos a las visiones, porque el Señor usa todos los medios sensoriales y extrasensoriales para poder revelarse, Porque en una de las tantas oportunidades que hicimos una oración por 10 personas de mi familia que no conocían al Señor. Hicimos el muro de oración que parecía el muro de los lamentos y pusimos el nombre de los familiares ahí y orábamos todas las reuniones y cada vez que alguien venía a la iglesia sacábamos el papel, le decíamos, mira, venimos orando por ti hace 3-4 meses. La gente quedaba impresionada cuando veía su nombre puesto ahí. Hicimos un arbolito, cada uno con un nombre de un familiar, oramos al Señor. Y una señora llamada Ludovica, qué nombre, ¿no? Pero ese era el nombre, dirigente vecinal de un equipo de fútbol. O sea, estamos hablando de, ¿me entiendes? Peso pesado. No me podía ver ni en pintura. Ella me veía a mí y le nacían los garabatos, ¿me entienden? Entonces una hermana en mi iglesia muy fiel por su mamá, pusimos su nombre. Bueno, la cosa es que hicimos un retiro de Semana Santa. La invitamos a ella y dijo no, y se quedó sola en la casa. Cuando llegamos del retiro, que era viernes, sábado, domingo, llegamos el domingo a la iglesia y estaba ella parada en la puerta de la iglesia. Y yo, algo tiene que ver, uno siempre piensa lo peor, ¿no? Algo malo tiene que haber pasado, que está esta señora ahí. Y la hija se para, pastor, está mi mamá ahí, habrá pasado, al tiro, pasemos la casa, todo trágico. Y bajamos, ¿cómo está, Ludovica? Un abrazo, pastor. Me dijo, me vengo a llegar a Cristo, pero sin culto, sin nada, ¿sí? Ya le dije, ¿qué tengo que hacer? Bueno, bajando, bajen los bolsos, ya venga para acá a la oficina, aceptó el Señor. Y le pregunté, estaba viendo la programación de Semana Santa que se viene repitiendo desde que Chile es Chile, ¿sí o no? José, la vida de Marcela, todas las vidas. Y meten otras películas por ahí, no importa, Semana Santa. Estaba viendo y la reja de su casa por fuera daba la similitud como de una cruz, por el fierro. La cruz se comenzó a agrandar. Ella contaba eso. Se agrandó y vi al Señor. Yo no le quise discutir, no me metí en teología, nada. Simplemente dijo, Cristo se le reveló. ¿Está entendiendo esto? Cristo, cuando usted ora por alguien en sueños, aún antes, porque siempre oramos así nosotros, Señor, antes de que partan de esta tierra, que tengan un encuentro contigo, no con la iglesia, no con los hermanos, no con los pastores, no con la alabanza, con la persona de Jesús. Entonces, amén.
Vimos varios ejemplos. El primero fue Isaías, en el capítulo 6. Vi yo al Señor sentado. ¿En qué momento de la vida de Isaías? El momento trágico. ¿Había muerto quién? Usías, el rey, primo. Cuando muere Usías, se entristece, va a la casa del Señor, va llorando, va mal. Me imagino que pensaba lo peor, que Jerusalén se perdía en el pecado. Había muerto Usías, estaba mal. Va al Señor y en ese momento traumático de su vida, en la pérdida de una persona tan cercana a él ve al Señor sentado. Me gusta mucho eso. Yo sé que la alabanza dice, levántate, Señor. No, Él está sentado, porque sentado reina. Cuando es muerto Esteban, el primer mártir de la iglesia, ve los cielos abiertos. ¿A quién ve? ¿Al Hijo de quién? Al Hijo del Hombre sentado. Cuando lo ve sentado, es que lo ve sentado en el trono de Dios. Lo ve sentado y él alegre porque se había cumplido. Era el Señor. ¿Se está entendiendo sobre esto? Cuando Isaías lo ve sentado, Isaías enseguida, sin que nadie le dijera, dijo: soy hombre muerto porque mis ojos han visto a Dios. Y yo soy hombre de labios inmundos. Vio al Señor y tuvo identidad de sí mismo. ¿Sabe lo que le cuesta al ser humano verse a sí mismo? Nunca se ve a sí mismo. Nunca, nadie se ve a sí mismo. Le cuesta verse. Pucha, mamá, ¿usted es tan gritona? No, no soy gritona. No soy gritona yo. Yo hablo fuerte. Yo no me enojo. Ustedes me hacen enojar. No soy celosa. No, yo te amo. Es muy distinto. ¿Se han dado cuenta, no? Nadie tiene la percepción. Cuando te encuentras con el Señor, tienes identidad de ti mismo. ¿Sabes lo que significa eso? Que Isaías se vio y dijo: soy hombre de labios inmundos. Y una brasa del altar limpia sus labios, ¿cierto? Tu culpa ha sido librada. Lo mismo, el apóstol Pedro no tenía de dónde sacar, ni por academia, ni por formación, ni por nada. Cuando Jesús pregunta: ¿qué dicen los hombres de mí? ¿Que eres Elías? ¿Que eres Juan Bautista? ¿Que eres esto? ¿Que lo otro? Pero ustedes, ¿qué dicen? Y el menos pensante quizás, el menos, le dice: tú eres el Cristo. O sea, él, ¿qué significa Cristo? No es el nombre, es el oficio. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, dijo. ¿No te lo reveló? Quiero que se grabe eso. No podemos los hombres revelar a Cristo, sino que el Padre revela al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa revelación lo acompañará el resto de su vida cristiana en el Señor, porque nadie lo va a apartar, porque sus ojos han visto al Cristo. Sus ojos han visto al Cristo sentado en el trono, reinando, y eso no se lo borra nada ni nadie. No es iglesia, no es religión, es la persona del Señor reinando. Lo marcó. El ministerio de Isaías se marcó a partir de ese momento. El ministerio de Pedro nace ahí. Pese a que se cayó, pese a que negó, no importa, se negó. Porque le dijo: ¿ya no será más tu nombre? Cefas. ¿Simón? Simón. Si no serás Simón. ¿Qué significa Simón? Ese junco que se quiebra. Caña débil. No será más Simón. Serás piedra. Y sobre esta declaración que has hecho, Pedro, sobre esta declaración edificaré mi iglesia. Qué tremendo, ¿cierto? A partir de ahí, la mentalidad. Pedro siguió cometiendo errores más adelante, pero la revelación que había tenido sobre él también. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice el Señor a través de Juan: esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti. No es después de la muerte. Tengo vida eterna después de la muerte. No está hablando de eso. Cuando el apóstol Pedro
habla de la famosa escalera de Pedro, ¿no? La famosa escalera. Añadid a la piedad, virtud, a la virtud, toda esa escalera, ¿no? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que, no a nuestra vida, no a mi vida, a la vida de Él. Esta es la vida eterna. La comenzamos a vivir ahora en nuestro conocimiento del Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado, a tu Hijo. La palabra conocer por experiencia aparece en Juan 19 veces y está en relación con Dios y con el Hijo. Mis ovejas me conocen y yo las conozco. Experiencias profundas, fuertes. Cuando él estaba ministrando en Capernaum y cruza la otra orilla, 15 kilómetros o 17 kilómetros tiene el lago de Capernaum, y van en la barca y Jesús ya se había retirado a un monte a orar. Después de tanto trabajar, el Señor se retiraba a tener comunión con el Padre. ¿Cuánto? Toda la noche. No sé cómo lo haría, ¿no? Pero él oraba toda la noche. Y los discípulos, bogando, llegando, se empiezan a ahogar y Jesús decide aparecerse, ¿no? Y cuando se aparece, le preguntan, ¿qué responde el Señor? ¿Qué frase responde? Yo soy. ¿Quién se reveló como el yo soy a Moisés? Dios. ¿Qué significa Jehová? El Yahvé, el yo soy eterno. En la máxima oscuridad, en la máxima penumbra, en pensar que van a morir, y preguntan, yo soy, no temáis. No dijo Jesús, dijo yo soy, y se les revela en plena enfermedad, en plena tristeza y dolor, se revela el yo soy. Nunca más se olvidaron de esa revelación del Hijo, el conocer al Señor. Habíamos dicho que también cuando los apóstoles predicaban a Cristo, y aquí están los dos pilares fundamentales de la construcción de la revelación del Hijo en la iglesia apostólica. Un brazo es el querigma, ¿se acuerda? Que es la proclamación. ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿Qué proclamaban los apóstoles? ¿En qué ponían acento los apóstoles? Y dijimos 4 puntos principales. Creían en primer lugar en la encarnación del Hijo. Cuando Jesús habla de sí mismo y cuando viene a buscar a su iglesia, que dice, ¿el Hijo de Dios o el Hijo del hombre? ¿Qué? Nunca usó la palabra Hijo de Dios. Cuando el Hijo del hombre venga por segunda vez, cuando el Hijo del hombre aparezca, ¿por qué no usa Hijo de Dios? Porque hay humanidad en Dios. Porque Él no se ha desprendido ni se ha despojado de su humanidad. Esa encarnación que Él tiene es eterna. No la soltó en la cruz. Es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y la gente no lo sabe, no lo cree, no lo entiende. ¿Por qué usamos el vocablo Hijo del hombre y no el Hijo de Dios? Porque Él es el Hijo del hombre. Que la humanidad la dio María. No significa que ella sea Dios, pero dio humanidad. Y exaltó al nivel eterno la humanidad. Y ahí entendemos Salmo número 8. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que lo visites? Lo has hecho menor que los ángeles. Pero de esa humildad toma al hombre, lo resucita, lo levanta y lo pone en el trono de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Jesús es 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. Único ser en todo el universo. Por eso es perfecto mediador. Es puente entre los hombres y puente entre Dios. Es puente, une humanidad y divinidad. Ambos se unen en su corazón y puede unir. No hay otro mediador, no hay otro. No puede existir otro. No hay dos humanidades en usted. Hay una sola humanidad. La encarnación. Se hizo hombre, habitó entre nosotros.
Y dijimos, Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y usamos el griego que hizo kenosis, se vació entero, se entregó, dejó su trono, dejó su gracia y se humilló siendo hombre. Y en su calidad de hombre, esclavo. Y su calidad de esclavo, siervo, muerte en la cruz. Toda la escala hacia abajo. Desciende, se despoja, se hace hombre, se hace esclavo, se hace siervo y pone en la cruz. Y dado por muerto humanamente en la cruz, la encarnación del Señor. Segundo, la crucifixión. Tercero, la resurrección. Y cuarto, la exaltación. Lo que menos escucho en las predicaciones es la exaltación. A este Jesús histórico, dice el apóstol Pedro. A este Jesús histórico, que lo vimos nacer en Nazaret, que lo vimos, pero criarse en Nazaret. Al hijo de José y María, a este Jesús histórico, a quien vosotros matasteis y crucificasteis, el Padre le ha hecho Señor. No la iglesia. El Padre le ha hecho Señor y Cristo sobre todos. Entonces, ahí está la exaltación, que no la hace la iglesia, la hace el Padre. El Padre le entrega el trono al Hijo. El Padre entrega el reino al Hijo para que Él reine sobre todo. El apóstol Pablo dice, para esto resucitó Jesús, para ser Señor de los vivos y de los muertos. En sus manos que están las llaves del Hades y las llaves de la muerte. ¿Dónde están? En las manos del Señor. Nada se escapa a Él. Nada se escapa a Él. Todo está bajo su gobierno y su señorío. Para que toda lengua, no dice, porque los cánticos dice confesará, por favor. No dicen futuro confesará. Filipenses dicen término presente. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En los cielos, con nombres, Jesús en los cielos es el Señor. Todo ser celestial en los cielos reconoce que Jesús es el Señor. De los que están en la tierra. Todo lo que está en la tierra, todo. Cristianos o no cristianos, todos, animales, todos reconocen que Jesús es el Señor. Y lo que está debajo de la tierra. Señor, Él es el Señor, el estado máximo de exaltación. Y vamos entonces hoy avanzando un poquito más. Hechos 2:42, si van conmigo. Hechos 2:42. Aparte, no traje mi Biblia, usted sabe que predicar con Biblia ajena no es lo mismo. Hechos 2:42 me gusta mucho, los 4 pilares que sostienen la iglesia. Los 4 pilares fundamentales que sostienen la iglesia, ¿no? Lea conmigo, se ha encontrado allí, si no tiene la Biblia, si tiene, ha encontrado ahí. Dice, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 pilares fundamentales. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La iglesia apostólica trabajó mucho la comunión, ya vamos a predicar sobre eso. La iglesia no fue destruida por la persecución externa de Roma. Al contrario, se multiplicó. Ni fue destruida por la persecución interna, porque ya el primer siglo la iglesia tuvo que enfrentar los primeros ataques a la persona de Jesús. Y toda la vida hemos tenido falsos profetas, falsos predicadores, falsos enseñadores que van destruyendo la persona de Jesús. En los cuadros de la Edad Media, mi abuela tenía uno ahí que mi familia quería simplemente sacarlo, pero mi abuela no sabía de arte. Pero una tía sabía y le regaló ese cuadro. Y mi papá dijo, ese cuadro está mal, hay que sacar. En cuanto murió la abuelita, chao, cuadro. Hacían a Jesús, búsquelo, hacían a Jesús no tocando la tierra, no pisaba la tierra. ¿Alguien sabe por qué hacían eso?
Porque no era terrenal. Porque Él nunca se hizo hombre. Él era solamente un ser espiritual. Entonces no toca la tierra. Qué terrible el arte, ¿ah? Representa y fotografía el pensamiento y la filosofía de toda una época. Claro, el que lo ve dice, oh, el medio cuadro, en el lugar. Sí, pero fíjate que los pies no tocan la tierra. Me decía mamá. ¿Y qué? Está mal, pues, me dijo, si Jesús es hombre. Él caminó entre nosotros, sufrió como nosotros. Eso lo hace demasiado elevado y no lo puede hacer. ¿Sabe? Ni las controversias internas, ni la persecución externa. ¿Sabe lo que destruyó la iglesia? ¿Sabe dónde comenzó a quebrarse la iglesia? En la falta de comunión. Una iglesia puede tener todos los dones, todos los ministerios, todo, pero solamente una falta de comunión. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, los más espirituales, yo soy de Jesús. Estaban todos divididos. No los destruyó el imperio afuera. No los destruyó las cosas internas que a veces le ponemos nosotros. Yo antes igual predicaba contra la secta falsa y contra esto. No, una buena palabra es suficiente para que el hermano sepa cómo defenderse y discernir que lo que están hablando es falso. Pero la falta de comunión. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y principalmente en las oraciones, los 4 pilares fundamentales. Pero vamos a basarnos en uno, la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Cómo entendemos la doctrina? ¿Qué enseñaban? ¿Qué mostraban los apóstoles? ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28? Por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Amén. ¿Qué más? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Cuáles son? Jesús lo dijo. Que guarden estas cosas. ¿A qué se refería el Señor? ¿Cuáles son estas cosas? No todas estas cosas. Estas cosas. Los evangelios, los sinópticos, el sermón del monte, que empieza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 24. Y habiendo dicho todas estas cosas, y ahí Mateo cierra todas estas cosas. Y Jesús dice que guarden todas estas cosas. ¿Se está entendiendo? La doctrina. ¿Y cómo se entiende la doctrina? No hablo de teología. La doctrina no es teología. El querigma apostólico, la proclamación, y segundo y principalmente, la doctrina. La doctrina se define en lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de tu Dios. Cuando la iglesia toma y enseña y muestra cómo conducirse en la vida matrimonial, cómo conducirse en la vida laboral, cómo conducirse en la vida en sociedad, cómo conducirse en la iglesia, cómo me conduzco como padre, cómo me conduzco como hijo, ¿qué está mostrando ahí la iglesia? La doctrina. La teología sistemática, sí, todos pasamos por ahí. Es buena, ordena, sí, ordena. La doctrina, Dios hombre, Dios, los ángeles, sí, es buena. Pero no se estaban refiriendo a eso. Se estaban refiriendo a la doctrina de la vida. Los dos pilares fundamentales. El querigma o proclamación apostólica y la didaqué y la doctrina. Y ahí estaban revelando a la persona de Cristo. Cristo lo dejó todo establecido. Todo establecido. Si usted lee los evangelios, si usted lee el sermón del monte, que es más que el capítulo 5 de Mateo, todo lo demás toca todo lo concerniente a la vida. No hay más que explicar, no hay más que enseñar. La ofrenda, el diezmo, la oración. ¿Cuánto han leído los libros de los evangelios? ¿Cuántos los leen a menudo los evangelios? Fíjese, Hechos capítulo 20, Hechos 20-27, me gusta mucho este pasaje. Lo he hablado, lo he conversado. Al final ninguna conclusión concreta con los que he hablado. Pero me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice ahí. Está hablando de la revelación del Hijo a través de la palabra, ¿no? Una es la revelación del Hijo en forma espiritual y personal
Ahora vamos a la revelación del Hijo a través de las Escrituras. 20:27, vamos a leer el 26, si lo tiene ahí, 20:26 dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. El apóstol Pablo había terminado su ministerio en ese lugar. Siempre nos preguntamos, ¿cuánto tiempo pasaba Pablo con cada iglesia? No mucho tiempo. Quizás el tiempo más extenso fue en Éfeso por 3 años. Pero no más que entonces, ¿podía haber enseñado tanto? No enseñó. Pero fíjese, dice el 26, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Me escuchó? Cuando vas a la universidad y te enseñan todo lo que tiene que ver con tu profesión y te dan el diploma, ahí tienes que hacerte a la vida en el mundo laboral. Y a no todo les va bien, porque no tienen todo el conocimiento. Pero la universidad dice, estás graduado, compórtate como una persona graduada. Si nosotros los pastores consideramos en el Señor que hemos dado todo el consejo de Dios, la responsabilidad no recae en nosotros. La responsabilidad recae en usted, porque usted se le enseñó todo el consejo. Pablo, no te vayas, no los dejes solo. Van a haber hombres que no, yo les enseñé todo el consejo. ¿Están entendiendo la palabra del Señor? Una es la revelación de Cristo. Hasta el encuentro personal con Él, que usted lo debe anhelar, lo debe querer. No se lo encuentro con la iglesia, ¿no? Porque no, los hermanos son súper buenos. Me gusta cómo cantan. El pastor cuando predica ese chiste me gusta mucho. Son buenos hermanos. Colaboran, a veces nos ayudan con cosas en la casa, mercadería. La iglesia es buena onda. Si usted piensa eso, hemos perdido el norte. Porque nosotros luchamos, hermano, luchamos los pastores, luchamos, oramos, ayunamos. Espero que la gente le avance igual, que usted tenga un encuentro con Cristo, no con Cristo. Que usted diga, algo me tocó, me llenó, vi su mano, vi su gloria, vi su poder. Cada culto, cada oración, cada búsqueda, estamos en eso. Que usted a través de la enfermedad vea al Señor, a través de la muerte de alguien vea al Señor, a través de esa santidad vea al Señor, vea al Señor. Eso, hermano, no se lo borra nadie. Pero otra cosa también viene a ser la doctrina. Les enseño todo el consejo de Dios. Ahora ustedes, como ancianos, encárguense de las iglesias. Y nos hemos preguntado, mire que hemos escrito, hemos investigado, cosa que nadie lee, yo sé, nadie lee. Pero hemos dicho, ¿cuánto tiempo se demoraba? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? A Tito. Tito, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué lo dejé en Creta? Para que corrigiese lo deficiente. ¿Qué más? Establecieseis anciano en cada iglesia. ¿En cuánto tiempo? En este tiempo. Corrige y establece. ¿En cuánto tiempo? En 3 años. ¿Pero cómo? Es que yo a ustedes les enseñé todo el consejo. ¿Se entiende? ¿Se entiende la palabra del Señor? Bendito el Señor. 1 Pedro 2:2. Me acuerdo que uno de los grafitis que más me impresionó en Pudahuel estaba marcado la G con la B larga. Ahí no entraba ningún chuncho, hermano, donde yo predicaba. Nadie, lo moría. Estaban así, pero... Y todos sabían que a mí me gustaba el Colo-Colo. Entonces, cuando ganaba el Colo, la bandera daban vuelta al templo, hermano, completo. Nunca lo rayaron, pero es el pastor. Entonces me llamaban por todos los vecinos, ese tiempo, teléfono con marcando.
Pastor, déjenlo nomás tranquilo, si ellos van a cuidar el templo, ellos cuidan el templo. Pero la garra blanca ahí festejaba. Y aparte que lo pinté de blanco, ellos felices. Todos me decían de blanco, no, porque va a ser un pizarrón para llegar y rayar. No, Dios lo guardó y ellos cuidaban su templo. Pero un grafiti que me impactó decía, leí la Biblia y me convertí al Señor. Y lo tenía, los chores grandes, pues, hermano. Todo el bloque así. Y decía el nombre abajo. Y yo decía, no, si vive acá, vamos a verlo. El tipo dijo, no, me dijo, yo leyendo la Biblia un día desesperado, toda la noche encontré que el tipo estaba súper convertido, hermano. No por predicación, no por señales. Él encontró a Cristo en las Escrituras. ¿Se está entendiendo? Encontró a Cristo en las Escrituras. Se le reveló el Hijo en las Escrituras. Porque Cristo es el Logos de Dios. Es la palabra de Dios encarnada. Todo lo que Él quiso decir está en la persona de Jesús. Una cosa es la palabra escrita y otra es Él, la palabra encarnada de Dios. La leí, me encontré, vi al Señor. Se me reveló en las Escrituras. Y no tenemos temor de usar esa palabra revelación. No tenemos. Está en el libro de Efesios. Una es la iluminación. Una es entender para predicar o enseñar. Pero otra vez que usted empieza a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Hasta que me diga, vi a Cristo en las Escrituras. Se me reveló Cristo en las Escrituras. Eso no lo enseña el seminario, hermano. Estudié 4 años internado. No lo enseña, se enseña forma de estudiar, investigación, tesis, antitesis, un montón de trabajo. Pero no todos vimos al Señor en el seminario. El encuentro es personal en la Escritura. 1 Pedro 2:2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. ¿Cuánto me demoro en leer la Biblia en un año entero? ¿Cuántos capítulos diarios? ¿Cuántos capítulos diarios? 4. ¿Es mucho? ¿Qué libro está leyendo usted? ¿Qué libro se enamoró este mes? Me metí con Malaquías, pastor. Es cortito, bien. Con Jonás, 4 capítulos. Ahí está, bien. Ruth, otros 4 capítulos. Anda con Ezequiel, con Daniel. Lea. Cristo no se le va a revelar hasta que usted no tenga disciplina de lectura. Desear como niños recién nacidos. ¿Cuántas mamás hay acá? Mire, la Tati tenía tan cargada sus pechos, hermanos, que le dábamos leche a más gente. Teníamos que sacar, ¿no? El Lucas, hermano, obeso. El Luquita, pero tomaba. Y me sigue saliendo. Y bueno, regalemos. Ya sí, el pastor. A los chicos ahí. Y luego cuando lloraba por leche. Po. Podía estar predicando. ¡Guau! Así, hermano. Ya nadie. Desead como niños recién nacidos. Yo sé que hay gente, no, yo con Dios me encuentro con la alabanza, pastor, ponga la alabanza. Levanto mis manos. Bien, perfecto. No, yo escucho a Dante Gebel y pues, el Señor ahí. En el auto, ¿me entiende? El auto, y que en el auto. Pero está bien. No le van a revelar a Cristo. Usted necesita revelación del Señor. No necesita revelación de otra persona. Necesita revelación del Señor. Y las Escrituras revelan al Cristo. Mientras más lee, más busca, más come, más está. Hasta que Cristo se le reveló. ¿Cuánto tiempo ocupa usted? No voy a preguntar, pero ¿cuánto tiempo usted ocupa en la lectura de las Escrituras? ¿Cuánto tiempo le da? ¿Cuánto tiempo lo hace? Pero es por las Escrituras. La revelación, el querigma apostólico, sí, la declaración, la proclamación de los 4 puntos principales. Pero también está la doctrina, y la doctrina viene también la lectura de las Escrituras. Vamos al libro de Efesios capítulo 4. Efesios 4, 11, 12, lo conocemos más que de memoria.
4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra que está escuchando no es palabra para creer y lanzarse al púlpito. Esta palabra es una palabra de edificación. Hay palabras que son de exhortación, ¿cierto? Hay palabras que son para creer al Señor, pasar, recibir de Cristo. Pero estas palabras son palabras de edificación. Y Él en su gracia. Y estos dones, el apóstol Pablo los separa de Corintios. En Corintios capítulo 12 dice, Dios es Dios de operaciones, el Espíritu Santo, dador de dones, y el Señor relacionado con los ministerios. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 3 se está hablando sobre eso, la gran soberanía del Señor y el entendimiento. Los dones espirituales tienen que ver con el Espíritu Santo. Los ministerios tienen que ver con el Señor. Por eso la revelación de Cristo a su vida es tan importante. Porque Él es el quien constituye ministros, no la iglesia. La iglesia reconoce los ministerios, pero es el Señor el que establece. Y Dios es un Dios de grandes operaciones. Esas operaciones espirituales, a lo que decimos nosotros, los grandes avivamientos, el de Gales, el de China, el de Valparaíso, 1909, lo que sucedió en Pensacola, Estados Unidos, lo que pasó en Medellín, Colombia. Tenemos las fechas, los nombres, los estudiamos, los leemos. Las grandes operaciones de Dios, lo que pasó en Argentina que les conté, después de la guerra de las Malvinas, caímos humillados delante del Señor. Nadie había humillado tanto, la Argentina humillado, su pabellón arriado, tuvieron que poner la bandera blanca, rendirse, chicos muertos de hambre, chicos que nunca volvieron, y ahí el Señor manifiesta su gloria, su gracia, una gran operación de Dios, levantando un portero de la iglesia, Carlos Anacondia, y pasamos del 4% al 14% de cristianos en todo el país de Argentina, más de 1.500 iglesias en la Asamblea de Dios. De las otras no sé, de esta manejo, pero de las otras también. Operaciones. Pero este es distinto. Estos son los ministerios de la palabra. ¿Se entiende? Estos son ministerios de la palabra. Yo puedo predicar bien, pero otra cosa es ser ministro de la palabra. ¿Qué hace el ministro de la palabra? Revela a Cristo. Revela aspectos de Cristo. Revela a Cristo. Y usted toma y va entendiendo la revelación del Cristo a través de estos ministerios. Segundo dice, sí, él es maestro. Yo conozco maestros de la Asamblea de Dios. Siempre como de él. Como de su cristología. Él me edifica, lleva más de 12 años hablando de la cristología, Cristo como el Mesías, y toma Lucas, y luego y digo, ¿cómo tanto? Me dice, claro, es un don. Y hay que ser humilde en reconocer. Me gusta mucho, siempre lo digo, Romanos capítulo 12, capítulo 1, versículo 1, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si no piense de sí, con cordura, conforme a la medida. Bien, Yolanda, me está sorprendiendo. Lectora de la palabra, sorprendió. Tenía no sé si discípulo, ya digamos discípulo a media. Todos mis cumpleaños, hermano, oraba por mí. Ya la segunda vez ya me sacó las casillas, hermano. Señor, 10% de Cash Luna, solo 10% para llevar todo. 5% Maldonado. ¡Ay! Yo escuchaba esos nombres, hermanos, pero ¿me entiende? Algo de Benijín. Así porque él decía para él, ¿por qué usted, pastor? ¿Por qué usted no saca ese vestón, esa unción caliente? Yo le decía, porque no es mi medida. Hay gente que dice que es una cosa y uno lo escucha y dice, no es predicador. Bájenlo. Lo han puesto en un lugar muy complejo.
Decía el pastor Sergio cuando fuimos a Valdivia, íbamos a hacer muchas locuras en Valdivia, pero iban gente mayor que dije, no me atrevo a colocarlo en una posición incómoda. Vístase de payaso y voy a buscar niño. No, porque como mi edad, así, ¿qué hace ese viejo? ¿Qué es ese abuelo vestido de payaso? Vaya al asilo, caballero, ¿qué está haciendo ahí? Y con Ángel, nos pusimos arriba a mirar y los dos vimos lo mismo. Cuando los jóvenes iban a evangelizar, la gente lo recibía. Íbamos nosotros, hermano. Así. No pongamos a personas un título cuando no es su medida. Cristo dijo, ninguno puede añadir a su estatura un codo. Pastor Sergio es evangelista, usted lo mire. Él revela a Cristo del evangelismo. Él predica y termina evangelizando. Está bien. Otros son maestros, otros son apóstoles, otros son profetas, pero no profetas del Antiguo Testamento que predicen. Son profetas que revelan. ¿Qué dice acá claramente? ¿Están puestos para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No son ellos los que hacen el ministerio. Ellos perfeccionan, que significa equipar para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Cuántos están entendiendo lo que dije? Como Bielsa. Los equipa, los prepara. Ya, muchachos, vamos. Y salen. Todos miran a los jugadores, pero están pensando el que los envió. Los perfecciona, los equipa. Aquí están los ministros de la palabra del Señor. Y deben ser reconocidos y debemos darle luz a esa agua para que la iglesia empiece a comer de esa palabra. No porque es más o es menor. La gente me dice, oiga, usted que sabe tanto. No, informado, que es distinto. ¿Pero por qué? Porque es mi don. Cuando yo descubrí mi don, yo lo comencé a perfeccionar en el Señor, a pulirlo. Es como si Franco dijera, vamos a ser cantante, pero ya lo practico tanto, no canto tantas horas y ya sé las canciones. Ya me llega el tono abajo. Y todos tratando de cantar a la altura del Franco. Sobre todo los domingos en la mañana. Bájate un re, un mi, partiste en sol. Vamos a terminar. No queda agua. Yo tengo miedo que el pastor Sergio me diga, ore por la ofrenda, porque orar. Señor, te pido porque no me queda agua. ¿Por qué parten en sol? Digo, parten en re, por favor. Ellos están con las cantantes, la garganta caliente, nosotros venimos de afuera, ¿no? Canta frío, y yo canto. Mire, se cantaba por un equipo de fútbol o un partido político, imagínate por el Señor cómo lo hacemos. Pero si ese es su don y Él lo dejara ahí guardado y no lo perfeccionara, no entendió nunca la palabra. No entendió nunca la Escritura. Lo perfeccionamos, lo mejoramos. Los ministerios están para perfeccionar, equipar y para edificar. Y aquí viene esa palabra del apóstol Pablo, hermano, me encanta, en Corintios 3. Yo como perito arquitecto, ¿qué dice? Puse el fundamento, yo como arquitecto puse el fundamento. El problema es que mucha gente no tiene fundamento, no sabemos por dónde edificar, porque nadie le puso un fundamento. Él asistió a la iglesia. Pero el que predicó, el que enseñó, no tiene el querigma revelado, no reveló a Cristo, aceptó todo, pero no entendió que estaba aceptando a Cristo. Y nos cuesta edificar ahí, nos cuesta edificar. Entonces son como niños fluctuantes, van y vienen. No tienen fundamento donde edificar. Entonces podemos dar mucha edificación, mucha palabra, mucha madera, mucha piedra, para que edifique su casa en la roca. Pero no está parado en la roca. Y la roca es una pericia apostólica. Yo, Pablo dice, predicador, apóstol, maestro. Sabía la diferenciación, ¿no? Poco se predica de Juan Bautista, pero me gusta cuando Juan Bautista dice, yo no soy el esposo. Lo primero que debes entender, tú que estás siendo llamado al ministerio, es lo que no eres, para entender lo que eres. No me pongan aquí, yo no soy. Yo soy amigo del esposo. Yo no soy el esposo. Yo no soy el Cristo, no soy el Mesías. Yo soy amigo del esposo. ¿Qué ubicación?
el entenderse lo que no somos para entender lo que somos en el Señor. Entonces, la edificación de la iglesia está por los ministerios de la palabra. Y es necesario esa palabra, esa profundidad, esa longitud, esa transversalidad en todas las escrituras, de ir mostrando al Cristo para que la iglesia coma de Cristo se va formando. El maestro muestra un aspecto de la persona de Cristo, el evangelista otro aspecto, el pastor otro aspecto, y así van, y el hermano se va formando la imagen de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿A través de qué? A través de los ministerios de la palabra del Señor. ¿Se está entendiendo, hermano? Los ministerios de la palabra del Señor. Vamos a terminar por la hora, lamentablemente, con Hebreos 7, 26 al 28. Vamos a responder por lo menos esa preguntita. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hebreos, capítulo 7, versículos 26 al 28. Está hablando del sacerdocio de Melquisedec. Tenía miedo, pero los pastores Sergio y Cindy están muy fundamentados en la Escritura. Tenía miedo que le dijeran a sus músicos levitas. Hoy tenía tanto temor. Pasen los levitas. Ay, dije yo. Aquí no es mi iglesia, no puedo estar acá. Y hay iglesias que dicen, ellos son levitas. No, porque el Antiguo Testamento es levítico, ¿cierto? Ese sacerdocio arónico murió. Porque era sombra de lo que había de venir. Porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir ya vino y está entre nosotros. Por lo tanto, el sacerdocio arónico, que es la familia de Aarón, que es toda la casa de los levitas, que estaba a cargo de los cultos, los sacrificios, todo eso pereció. Y aparece un nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no tiene genealogía, que no tiene padre y no tiene madre, como aparece como cuando le apareció a Abraham, ¿cierto? Esa cristofanía que le hace Melquisedec, y aparece en hebreo ordenando la escritura. Este es ¿quién? Este es Cristo. 7, versículo 26 al 28, es lo último que leeremos hoy. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, como es, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime en los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Sacerdote y ofrenda es una sola persona. Cristo fue el sacerdote y fue el cordero inmolado que se presenta una vez y para siempre. Ese sacerdocio, ese sumo sacerdocio del Señor en los cielos, depende nuestro sacerdocio aquí en la tierra. Lo que Martín Lutero declaró en sus 15 tesis que plantó en la iglesia en Roma fue el sacerdocio universal del creyente. Todos y todas, aún los niños, son sacerdotes del sumo sacerdote que está sentado en el trono, el cual es Jesucristo. Y de él mana los dones, las gracias, los ministerios, y todos estamos llamados a ministrarnos unos a otros en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? No dependemos de una persona, dependemos del sumo sacerdote, el cual ha dado, ha entregado, ha mostrado claramente cuál es nuestro sacerdocio del Señor. Y lo hemos visto, ¿cierto? En primera de Pedro 2:9, el real sacerdocio, el reino del Señor, mezclado con el sacerdocio del Señor, los que ejercemos en la adoración al Señor y ser intermediario entre Dios y los hombres, o entre los hombres
y Dios intermediarios. En el capítulo 25 de Mateo, versículo 14, y los quiero dejar con esta palabra en su mente. Jesús dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó. ¿Qué le entregó? Todos sus bienes. ¿Quién es ese que se fue lejos? ¿Y a quiénes llamó para entregarle todos sus bienes? ¿Qué administramos nosotros? Algo que empieza a aparecer en el Nuevo Testamento, administradores de su gracia. Nos dejó todos sus bienes. A uno dio 10 talentos, a otro dio 5 talentos, a uno dio 1 talento. Todo eso representa todos los bienes del Señor y nosotros somos llamados a administrarlos aquí en la tierra. Esa administración tiene que ver con el servicio, con la gracia del Señor. Y yo digo, Señor, ¿a quién llamaste de profeta en generación encendida que está con la boca tan cerrada, Señor? ¿A quién llamaste en generación encendida, Señor, que tiene las manos en los bolsillos cuando Él tiene dones de sanidad? ¿A quién llamaste para mostrarnos en la iglesia, en profecías, en señales, en sueños? Y está dormido, está callado, está ahí y no quiere ejercer. Y no me refiero a anotarse en un ministerio y participar en esta red, en la otra red. No me refiero a eso. Me refiero a administrar los bienes del Señor. Yo sé los bienes que Dios me dejó. Y me han cerrado puertas, me han cerrado puertas. Me han sacado, me han sacado. Me dijo, hasta aquí nomás, hermano Campo, muchas gracias por servir. Chao. Y Dios abre, y Dios abre, y Dios abre. Y donde sea, voy a hacer exactamente lo mismo. Porque estos son bienes míos. Cuando murió el mayordomo, ¿qué palabras escuchó? ¿Da cuenta de qué? De tu mayordomía. Te di 5 talentos esa noche. ¿Te acuerdas que pasaste acá? Sí, Señor. ¿Te llegaste a mí? ¿Te acuerdas? Sí. Con el predicador americano que mandé. Sí, me llegaste usted. Te entregué 5 dones esa mañana. ¿Qué has hecho? Tuve miedo. Me gusta cuando el pastor Sergio desafía. Yo estoy pendiente y orando ahí. Hay una palabra en lengua en la iglesia. Yo sé que es un mensaje. Pero yo sé que Dios está hablando, hermano. Y el pastor que dice, el que tenga la interpretación, ¿cierto? Y el que la tiene, se la lleva para la casa. No, esto es mío. ¿Ha escuchado a esa gente? Esto es mío. Después lo dicen, eso era, pues yo sabía. ¿Y por qué no lo dijo? No, porque yo no quiero figurar. Esa gente, esa falsa modestia, hermano. Te estábamos esperando, hermano. Por ti estábamos orando. Por estos dones manifestados en la iglesia, están en ti. Él dejó todos sus bienes. Todos sus bienes, no parte, todos sus bienes, todos los talentos, todos los ministerios, todos los dones a la iglesia para ejercerlos, hermano. ¿O usted no lo come en las manos y de orar por los enfermos, nosotros los ríos? ¿No lo come en las manos? De ejercer ministerio del Señor, de orar por la gente en la calle, que la gente se vaya sanando. ¿No le dan ganas de hacer eso? ¿No le dan ganas de manifestar los dones del Señor en su trabajo, en su casa, en su familia? Y usted ahí se amarra, se aguarda. ¿Qué está esperando, hermano? Murió alguien muy cercano a nosotros con Lucas en Perú esta semana. Fue tan duro, hermano, fue tan duro. Lo recibí el domingo a la mañana, acá en pleno culto de misiones. No podía creer. Lucas me escribió y me dijo, papá, falleció la Ada. Sí, le digo, sí, Lucas. Y el Lucas, la muerte de Ada le habló 30 años. 30 años, hermano. A cargo del tremendo ministerio en Ayacucho, que yo creo que la iglesia conozca. Es un lugar de menores, tienen tomada la ciudad. Murió, papá, murió sin enfermedad. Dios la tomó, el Señor se la llevó. Lucas decía, papá tiene mi edad, tiene 30 años. Dios cerca la muerte, Lucas. Es consternado, estuvimos mal en la semana, mal, con tristeza. Esas muertes que uno le deja un dolor. Tan querida esa hermana, pero tan querida. Rescatada en el lugar de menores.
estudió en la universidad, terminó la universidad, llegó a estar al frente porque la directora de ese hogar de menores en Ayacucho tuvo un llamado a Croacia. Se preparó, se fue a Croacia y dejó a ella a cargo del hogar, Hogar Luz. Y falleció. ¿Qué está hablando? ¿Qué hablan los que mueren de acá, parten de acá? ¿Qué hablan con el Señor? Da cuenta de tu mayordomía. ¿Qué hiciste con los talentos que te entregué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dice el Señor. Pongámonos en pie. Gracias por su atención. Padre eterno, te damos tantas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que ha venido continuamente a nuestro corazón, Señor, que es esta revelación que diste a través de Saulo. Estas dos preguntas de inflexión que nos confrontan tanto, Señor. ¿Quién eres? El conocerte, el saber, Señor, el saber quién eres, el tener experiencias mayores con tu persona. Esas experiencias, Señor, que tuvo Isaías, que tuvo Moisés, que tuvo Pablo, que tuvo Pedro, de verte a ti, Señor. Danos ese gozo, danos esa alegría, danos ese deseo, Señor. O que tu persona sea revelada en las Escrituras. Danos hambre y sed por leer la palabra, hambre y sed por encontrarnos contigo en las Escrituras, hambre y sed para que Cristo sea revelado desde las Escrituras a nuestra vida, Señor. Y la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estamos, Señor. No nos podemos esconder de tu presencia. Tú eres aquel hombre de la parábola que te fuiste lejos y dejaste tus bienes a tus siervos, los cuales somos nosotros, Señor. A algunos te plació darle 1, a otros 5, a otros 10, Señor, porque tú eres el Señor, tú eres el que reparte, tú eres el que unge, tú eres el que das. Nosotros solamente queremos ser buenos administradores de los bienes de Dios aquí en la tierra. Saca el miedo, saca el temor, saca la carnalidad, Dios mío, saca la vergüenza, saca el temor, Señor. Padre, lo que has puesto en nosotros se manifieste, lo que has puesto en nosotros se manifieste, a pesar de nosotros mismos, Señor. Esa gloria, esa unción, esos bienes tuyos se manifiesten, Señor. Hemos orado por revelación de tu palabra en la iglesia. Hemos orado, Señor, por interpretación de lengua. Hemos orado por lengua. Hemos orado por los que hacen milagros. Hemos orado por los que hacen sanidades. Creemos que esos dones, esas gracias están entre nosotros, Señor. Están entre nosotros, Señor. Aún los que no están en esta noche, ahí está tu gracia revelada. Señor, saca el temor a manifestar. Saca el miedo a manifestar, Señor, esta gloria tuya en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento a esta palabra. Abre nuestra mente a esta palabra, que la entendamos, que la comamos, Señor, que la comprendamos y la comencemos a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.